Saludo desde Barcelona. El tema que ha planteado la agencia para tratar en la sesión de hoy es un tema que para mí es muy bonito, es muy significativo. Un poco es el trayecto de mi carrera profesional, el trabajo desde la visión global de la seguridad vial al apoyo internacional de los conocimientos y de la comparativa de otros que están con los mismos problemas, que han trabajado a lo mejor antes para solucionar las mismas cuestiones y que nos pueden mostrar cuáles han sido sus resultados. Por lo tanto, vamos a intentar hacer un planteamiento en esta exposición que tratará fundamentalmente tres conceptos, ¿no? El concepto de la movilidad y de los costes de la movilidad en los que se encuentra la seguridad vial. Creo que hay que hacer una referencia a la movilidad que es imprescindible para poder hacer el planteamiento sobre la reducción de los accidentes de tráfico. Hablaremos también de los planes locales, de la idiosincrasia de las ciudades con respecto a la problemática de la accidentalidad y, por último, trataremos el tema de la velocidad, ¿no? La velocidad como uno de los elementos fundamentales del sistema de seguridad vial. Primero me gustaría repasar, intentaremos ir deprisa para transmitir tan solo unas cuantas ideas que nos den una visión del enfoque, de los parámetros a los cuales incorporamos los conceptos de seguridad vial y la cultura de la seguridad vial y el papel que tiene la velocidad en este planteamiento. Las ciudades, ustedes ya lo saben, son los espacios de relación, los espacios que se crearon hace 7.000 años para el intercambio, el comercio, el apoyo mutuo, y las ciudades cada vez son más grandes, cada vez acogen a más población y cada vez son más dispersas. Y esa dispersión, ese gran superficie que ocupan, provoca un incremento de la demanda de la movilidad, que muchas veces se traduce en unos costes demasiado sostenibles para que la ciudad sea una ciudad confortable. Por lo tanto, cuando hablemos de la seguridad vial, la tenemos que poner en esta visión del sistema de movilidad, ¿no? En una visión del sistema de movilidad que compita o que aborde los costes que a la población le supone unos diseños urbanos, unos diseños de estructuras urbanas que provocan demasiados efectos en cuanto a la contaminación, en cuanto al consumo de combustibles, demasiados efectos en cuanto a los costes en la salud, o por sedentarismo, o por contaminación, o por accidentalidad, demasiados costes con respecto a los atascos y al tiempo que consumen las personas a su distribución. La movilidad la tenemos que plantear en los términos de sostenibilidad que los organismos internacionales ya llevan años animando, impulsando e indicando a las municipalidades que deben de tomar partida en el diseño de un modelo de movilidad sostenible que intente abordar directamente estos efectos tan perniciosos, es decir, unos sistemas de movilidad que tienen que enfocarse como mínimo en estos 5 ámbitos que se plantean, unos sistemas que sean ecológicamente sostenibles en cuanto a los efectos de contaminación y a los efectos de consumo de elementos fósiles que son, bueno, caducos, una movilidad que sea competitiva, que por lo tanto los sistemas de transporte aseguren el derecho de los ciudadanos al acceso a sus destinos en unos tiempos y en unos costes de inversión asumibles para el conjunto de la ciudadanía. Una ciudad que anime a la ciudadanía al bienestar físico. Recuerdo que uno de los problemas que planteaban las ciudades en algunas zonas de Europa era el sedentarismo de los niños, porque nunca caminaban por las ciudades por temas de seguridad.
Entonces, bueno, eso es un elemento del sistema de transporte que hay que abordar también. El tema de la universalidad, la comunicación para todos, el desplazamiento para todos y el tema de la seguridad vial. Y ahí es donde nos vamos a situar. De todas maneras, me parece que es importante de ver que el tema de la accidentalidad no lo podemos plantear solamente pensado en el hecho del accidente. Lo tenemos que plantear en el hecho del concepto de la movilidad, del modelo de la movilidad de la ciudad. No podemos tratar la accidentalidad si no tratamos previamente o no nos referimos previamente al sistema de movilidad. Y junto con el sistema de movilidad me parece muy importante introducir los conceptos actuales del sistema seguro. El sistema de transporte no tiene hoy en día espacio si no se piensa como un sistema seguro. La OMS ya lleva algunos años que aborda de manera directa un cambio en el paradigma del sistema de movilidad basado en la seguridad, en que sea un sistema seguro y basado en dos conceptos muy fáciles y muy claros. Las personas tienen derecho a equivocarse. El ser humano comete errores y el ser humano es vulnerable físicamente al impacto. Por lo tanto, en el sistema de transportes tenemos que replantearnos que el sistema de transportes encontremos que el coste de la lesión es un coste que se asume por el hecho del transporte. Entonces, hay que poner en el centro del sistema de movilidad ese concepto de que el sistema tiene que prever el error y la resistencia del cuerpo. Esto significa que hay que pensar, por lo tanto, en un sistema que tiene que abordar todas las partes del sistema, no tan solo la del conductor y sus condicionantes, sino también la de la infraestructura, también la de los vehículos, también la de los sistemas sanitarios, también la del sistema de formación. Hay que tratarlo en un sistema global. Por lo tanto, hay que plantearlo en una perspectiva de responsabilidad compartida de cada una de esas partes del sistema y ahí, a partir de ahí, podremos plantear objetivos ambiciosos de disminución de la accidentalidad. Así es como lo han logrado las ciudades y los países que han conseguido importantes resultados, no basando el conflicto en quién ha sido el culpable de ese hecho, de ese evento, elevando el concepto del conflicto al sistema de transportes y de movilidad. Y en este sentido, la velocidad tiene una parte fundamental. El enfoque del sistema seguro ya hace muchos años que empezó a plantearse en algunos países europeos, los que ya hace años que tienen la mitad de riesgo sus usuarios de morirse en caso de un accidente de tráfico. Eso es la visión cero de Suecia de los años 90 o del sistema de la seguridad sostenible de Holanda o del sistema australiano, los países líderes en las políticas de seguridad vial. Y este enfoque del sistema seguro simplemente se basa en que hay que minimizar la severidad de las lesiones con la premisa de que los usuarios no deberían de morir por el hecho de que algo haya fallado en el sistema. Ellos mismos, otro usuario o una parte del sistema, el vehículo y la infraestructura. Y así es como se plantea este sistema seguro, en el cual cada uno de los elementos tienen que pensar en un objetivo común, que es la disminución de las lesiones. En este enfoque, en este ámbito, vamos a introducir el papel de la seguridad vial, entendiendo que la seguridad vial tiene su función si está enmarcada en un concepto de ciudad y en un concepto de modelo de movilidad seguro.
todos los responsables públicos deben de cuestionarse en sus ciudades cuál es su problema concreto en su ciudad. Aquí yo podría plantearles distintos perfiles de accidentalidad de distintas ciudades, pero bueno, estaríamos un rato viendo datos y cifras que a lo mejor no se corresponderían con la accidentalidad concreta de cada uno de las ciudades donde ustedes están. Pero en todo caso, todo responsable público tiene que plantearse este tipo de cuestiones, ¿no? Para luego poder abordar una política de seguridad vial enfocada a un resultado concreto. ¿Qué tipo de accidentes son los más frecuentes? Fundamentalmente y generalmente son las colisiones entre vehículos, ¿no? Pero en las ciudades las colisiones entre vehículos ¿es lo más grave? No, seguramente no. Las colisiones entre los vehículos seguramente en la ciudad son colisiones poco graves. ¿Qué es lo más grave? Serán los atropellos. Seguramente en las ciudades lo más grave será el atropello, la colisión entre una masa de hierro y un ser humano. ¿Quiénes son las personas más atropelladas en una ciudad? Dependerá de cada una, pero generalmente van a ser los niños y las personas mayores, que son los que están más tiempo en la calle porque no tienen sistema de movilidad propio, ¿no? ¿Y cuáles son los vehículos que causan más esas lesiones? Seguramente van a ser los turismos, los vehículos de 4 ruedas. Y los usuarios de los vehículos de 4 ruedas, ¿cuáles? Seguramente van a ser los más seguros. Y seguramente quien van a tener más lesiones de usuarios van a ser los motociclistas. Pero esto dependerá de la ciudad que tenga motos. Por ejemplo, Barcelona, la ciudad donde yo me inicié en el tema de la seguridad vial, ya hace muchos años que el colectivo de motociclistas es de los que más aportan al grupo de lesionados. Y ya hace años que hay más muertos en moto que en atropellos. Mientras que hay ciudades en Castilla, por ejemplo, en España, donde las motos ni existen y los atropellos son el 70% de los muertos, ¿vale? Esa distribución, ese cambio, esas diferencias son los que nos van a decir cuál es nuestro enfoque en la seguridad vial de nuestras ciudades. Y luego estos accidentes graves tenemos que saber dónde se producen. Nosotros sabíamos en Barcelona que los atropellos se producían en las calles, no las calles en las grandes avenidas, sino en las calles de convivencia, en las calles en los barrios, ¿vale? Entonces ahí, cuando llegamos a este nivel de conocimiento, es cuando podemos empezar a priorizar. Pero seguramente en todas partes pasa lo mismo, a diferencia de la accidentalidad de la carretera. En la zona urbana los peatones son los que salen peor parados, siempre. Y siempre son los colectivos más desprotegidos o con menos autonomía o con menos capacidad de reacción, que son los niños y las personas mayores, los que quedan más impregnados por esta problemática. Los vehículos de 2 ruedas son los que a sus usuarios les provocan más lesiones en las ciudades que tengan motocicletas. El turismo es el vehículo que más contribuye a las lesiones, pero no a sus usuarios, sino a los otros usuarios. Las bicicletas, que es una realidad que ya es incuestionable en las ciudades modernas, en las ciudades que quieren dibujar un modelo de movilidad sostenible y habitable y bajar atascos, la bicicleta es una herramienta que se va o es una solución que se va a implantar no para todo tipo de desplazamientos, no para los desplazamientos de 10 kilómetros, pero sí para los desplazamientos de menos de 2-4 kilómetros, que son la mayor parte de los desplazamientos en las ciudades. Por lo tanto, las bicicletas es un elemento que se va a plantear, que va a ser una realidad en muy poco tiempo y vamos a tener que abordar
cómo evitamos ese conflicto con los peatones sin invadir el espacio de los peatones y cómo preservamos su convivencia con los vehículos, porque no pueden convivir con un vehículo, porque no compiten. Entonces vamos a tener que ver este tema como un tema fundamental en la seguridad urbana. Y desde luego el transporte público es el tema más seguro. Si queremos una ciudad segura, hagamos una ciudad de transporte público. Claro que es imposible, pero en todo caso sabemos que cuando el transporte público está regulado, es el sistema más seguro. Por lo tanto, la política de seguridad vial vamos a tenerla que ir enfocando a esos perfiles adaptados a nuestra ciudad, pero a esos perfiles que van diseñando las problemáticas más frecuentes y más graves. Para abordar la priorización de la seguridad vial, me gustaría repasar algunos temas que sabemos porque o otros han experimentado o nosotros mismos lo hemos experimentado, pero a veces no recordamos que sabemos lo que sabemos, ¿no? Y sabemos que en las ciudades es donde empiezan y acaban todos los desplazamientos, en algún núcleo urbano. En las ciudades es donde se aprende a conducir y que, por lo tanto, y sabemos que para ser eficaces en seguridad vial tenemos que priorizar la seguridad por encima de la fluidez. En ese parámetro no vamos a tener que caer, ¿eh? Tenemos que priorizar la seguridad. Sabemos que el transporte público es el sistema más seguro, por lo tanto, nuestro modelo de ciudad tiene que apostar decididamente para asegurar la movilidad universal de todos nuestros ciudadanos. Por lo tanto, especialmente en las grandes ciudades, el transporte público tiene que ser una opción sí que sí del modelo de movilidad. Sabemos que los semáforos, los cruces, son el elemento fundamental donde se producen la mayor parte de los conflictos, tanto entre vehículos como los atropellos. Por lo tanto, vamos a tener que centrar en nuestra acción en seguridad vial esos puntos de conexión. Sabemos que el peatón es vulnerable, y esto luego lo trataremos un poco más detalladamente, que es vulnerable a según qué velocidades y que según a qué velocidades tiene posibilidades de sobrevivir, que según qué velocidades no. Por lo tanto, bueno, vamos a tener que plantearnos el tema de las velocidades en la ciudad. Sabemos que dentro de un vehículo turismo, si sus ocupantes llevan el cinturón de seguridad o los niños están en las sillitas y el vehículo no pasa de velocidades de 50 km por hora, el vehículo va a proteger a sus ocupantes. Por lo tanto, sabemos otra vez que con el tema de la velocidad podemos jugar con el objetivo de disminuir la gravedad de las lesiones. Sabemos también que las bicicletas, lo que decíamos antes, no van a aparecer y se van a quedar, y que tenemos que ver cómo las bicicletas no agreden a los peatones y no son absorbidas por los vehículos. Y sabemos que las motos es una nueva realidad, que es una realidad que además en muchas ciudades ya forma parte de algunas actividades económicas importantes, y que por lo tanto hay que asumir, plantear cómo vamos a resolver el conflicto de la motocicleta con el resto de vehículos que son los que hegemónicamente están dominando la ciudad. Por lo tanto, el papel de la administración local en la política de seguridad vial del país es fundamental. ¿Por qué? Porque en las ciudades es donde se produce la mayor parte de conflictos y es donde tienen únicamente la posibilidad de resolver aquellos temas que ellos son competentes. Por eso las ciudades tienen una fuerza fundamental en la política de seguridad vial. Y aquí quería plantear, junto con los conceptos que decíamos de movilidad sostenible, el hecho de que el modelo de movilidad tiene que pensar en los usuarios concretamente para plantear su estructura y su jerarquía en la movilidad. Una condición previa para la política de seguridad vial, ya lo decíamos, es la política de movilidad.
Y si tenemos que proteger a los más vulnerables, tenemos que priorizar su movilidad por encima de los otros medios de desplazamiento. Esta foto, que es una foto un poco alegórica, es de la ciudad de París. Ahora, en estos momentos, están volviendo a promover, porque ya hace muchos años que lo están trabajando, zonas de convivencia, zonas de prioridad para los peatones con respecto al transporte de 4 ruedas. Y esta imagen me parece muy gráfica de lo que estaba intentando plantear, ¿no? El peatón es el gran centro de la movilidad de la ciudad. La ciudad se tiene que pensar en las personas, que son realmente sus ciudadanos. Y los vehículos son unas herramientas para las personas. Por lo tanto, ahí ese replanteamiento del modelo de ciudad, les recomiendo que vean, si pueden consultar la última newsletter del ETSC, donde hace un repaso a las ciudades europeas que están replanteando estas medidas de priorización de los usuarios vulnerables por encima de los usuarios a motor, que son los que francamente dominan la movilidad. Por lo tanto, los desplazamientos no motorizados son prioritarios por encima de los motorizados. Dentro de los motorizados, el transporte público debe tener prioridad. Dentro del transporte privado, el transporte de mercancías debe tener prioridad. Y por último, deberíamos de plantear o de pensar en el transporte privado. Para una política de seguridad vial o para un plan de seguridad urbano es muy importante los mismos criterios, o las claves de éxito son las mismas que va a tener la política de seguridad nacional. Hace falta un liderazgo político, en este caso en la ciudad es más fácil porque seguramente el alcalde o el concejal vive más la problemática de la seguridad vial, porque forma parte de la vida cotidiana. Entonces, un claro liderazgo municipal político con respecto a este modelo de ciudad y a esta priorización de la seguridad vial. Una estrategia de coordinación imprescindible, porque, como veíamos, muchos son los temas que hay que trabajar para conseguir el objetivo. La información para saber cuál es nuestra problemática, por lo tanto, nuestro diseño tiene que ser adaptado a nuestra problemática, no bajado de un criterio genérico de plan de acción, sino concretamente en nuestros cruces, en nuestros lugares de concentración de accidentes, en nuestros perfiles de accidentes, y una opinión pública informada fundamental. No tenemos que tener miedo a hablar de accidentes de tráfico en los medios públicos. ¿Por qué? Porque quien tiene que tomar la decisión en definitiva es el ciudadano. El ciudadano es el que tiene que saber qué riesgo corre y es el que tiene que apoyar las medidas que le van a proteger. Y para ello lo único que podemos hacer es convencerlos, y se convence con información. Los ámbitos de actuación son diversos, son el espacio público, son las motocicletas, son la redistribución de ese espacio para la convivencia, es la regulación del tráfico, es la señalización, es la vigilancia del control policial del cumplimiento de la norma, fundamental, es la atención sanitaria, etcétera, etcétera. Temas que seguro que a lo largo de la jornada van tratando y que aquí no le vamos a dar más tiempo. Y lo que les decíamos antes también, la multisectorialidad de la acción. Es importante que cada uno de los profesionales responsables de una parte del sistema de movilidad adopten su responsabilidad para ese objetivo de que el sistema no puede resolverse a través de una lesión. Debemos de evitar que se produzca esa lesión. Y por lo tanto vamos a pasar a tratar el tema objeto que queríamos destacar en esta sesión, que sería el tema de la velocidad y su implicación en la seguridad vial.
primero 4 ideas que nos sitúen la evolución que ha tenido el concepto de la velocidad en la movilidad y en la seguridad vial, en el tráfico y en la seguridad vial. En Europa, aquí hemos escogido el caso sueco, que es el más documentado, el que tiene más años de experiencia y que, por lo tanto, nos vamos a ver nosotros reflejados en esa evolución. La seguridad vial se plantea en Europa en los años 60, después de la Guerra Mundial, cuando la motorización se empieza a extender a toda la ciudadanía, y ahí, en ese momento, la velocidad se plantea o se llega a fijar los límites de velocidad de acuerdo a aquella velocidad que la mayor parte de los vehículos llevan en esa vía, ¿no? El conocido percentil 85. O sea, se determina la velocidad de la vía calculando la velocidad a la que va el 85%, la mayor parte, el 85% de los vehículos. Más adelante, los ingenieros suecos vieron que, bueno, que aquello estaba bien porque era a lo que iban la mayoría, pero que había un porcentaje de gente importante que a esas velocidades no podían mantener y fracasaban, ¿no? Tenían un accidente o se salían de la vida. Entonces se introdujo otra idea, que es el de relacionar la velocidad al diseño de la vía. Es decir, bueno, pues una vía que tenga barreras de protección, una vía que tenga 2 carriles, una vía que sea segregada, vamos a poner un límite de velocidad, una autopista, no, distinto a una vía que es con curvas, que no hay barreras de protección, y así se establecieron los límites genéricos de velocidad. Una autopista es 100 o 120, dependerá del país, una carretera convencional es 90 o 100, etcétera. Bueno, eso también tenía sus límites porque no todas las carreteras convencionales son iguales, no todas las autopistas son iguales. No podemos resolver todos los problemas a través de construir autopistas, como hemos hecho en España en algunas vías, donde se han construido autopistas para 5.000 vehículos diarios. Esto es insostenible económicamente. Por lo tanto, al final, en los años 90, los suecos deciden dar un paso más y decir, no, nosotros el límite de velocidad lo vamos a establecer a partir del concepto de la tolerancia humana al impacto que puede tener en esa vía. Y por lo tanto, una vía, o sea, lo vamos a determinar, la velocidad se va a determinar en los elementos de protección de la vía, los elementos de protección de los vehículos y el diseño de la vía y de las personas que usen o de los modos de transporte que usen esa vía. Y ahí es cuando introducen el sistema seguro y el objetivo cero de accidentes en un desplazamiento. Esto, como hemos dicho, se basa en los umbrales de la resistencia. Aquí pongo la referencia del informe de la OCDE, donde hace una especial explicación sobre este tema, ¿no? Y que animo que, bueno, luego cuando tengan el PowerPoint puedan consultarlo y puedan extenderse más en ese conocimiento. Luego también me he querido entretener en ver en que los límites de velocidad puestos por Real Decreto tampoco no van a ser la forma de asegurar que luego se van a cumplir estos límites de velocidad. Elvik, que es el investigador más famoso que en estos momentos está tratando de conocer a fondo todos los temas relacionados con la seguridad vial, se entretuvo en ver qué relación existe entre el límite de velocidad legal y el límite de velocidad real. ¿Y qué relación existe cuando variamos este límite? En fin, en esta investigación que aquí les relaciono lo encontrarán más. Pero, en todo caso, hay evidencias científicas en que demuestran que hay que hacer más cosas, que no solamente una decisión legal
de un límite de velocidad, sino que hay que hacer más cosas para que exista una relación directa entre el límite que nosotros marquemos y el efecto real en los usuarios que luego lo van a usar. Y luego también el Observatorio Europeo plantea o recoge una reflexión que a mí me parece también interesante que tengamos en cuenta cuando tratemos el tema de la velocidad, que es el tema de la dispersión de las velocidades en una vía. No es solamente importante el límite de velocidad o la velocidad media o la velocidad máxima de esa vía, sino las velocidades medias y cómo los vehículos se mantienen en velocidades similares. Una masa homogénea es mucho más segura que una masa deshomogénea donde se producen muchas maniobras que contraen mucho riesgo. Y otro elemento que me ha parecido muy interesante de resaltar también de Elvig es que los efectos de la velocidad se mantienen estables en todos los países, es decir, la física es estable en todos los países. La relación espacio-tiempo, muchas veces los latinos hemos tenido la intención de recurrir a decir que nosotros somos distintos, no es cierto. El espacio y tiempo y la colisión a determinada velocidad, esa es una ley física que en todas partes existe. Y luego, por último, he querido también resaltar las evidencias científicas en cuatro frases que relacionan la velocidad con la accidentalidad. Y a eso me refiero al informe de la OMS, que si entran en su página web verán que la OMS ha hecho un manual de apoyo a los responsables públicos que quieren tomar medidas sobre la velocidad y recogen todas las evidencias científicas con respecto al efecto que tiene la velocidad en la accidentalidad. Pero en todo caso querría resaltar de esa recogida de evidencias científicas 3 o 4 ideas para el tema que a nosotros nos ocupa. A según qué velocidad las personas no van a sobrevivir. Sabemos que a 50 km por hora, o han evidenciado que a 50 km por hora, un peatón tiene un 80% de riesgos de morir en un accidente de tráfico y que a 30 km por hora tiene un 90% de posibilidades de sobrevivir a un accidente de tráfico y que a 80 km por hora tenemos nulas posibilidades de sobrevivir a un atropello por un vehículo. Sabemos que los ocupantes de automóvil, si llegan los elementos de protección, el cinturón y las sillitas, van a salir con lesiones, en todo caso, pero no van el vehículo los va a proteger si van a velocidades a las cuales está testado la eficacia del cinturón de seguridad, que es a 70 km por hora. Por lo tanto, sabemos que en las ciudades, en las vías más importantes, no deberíamos pasar de 50 km por hora, y eso en Iberoamérica o en Latinoamérica hay que plantearlo en las ciudades, donde muchas de ellas el límite de velocidad en la ciudad es de 60 km por hora y eso no debería ser tolerable. Y luego sabemos que el espacio-tiempo, la velocidad tiene relación con el espacio y tiempo de reacción y de frenada, y que la ciudad es un espacio muy, muy concentrado donde la relación entre dos elementos tiene poco espacio para poder reaccionar, y que además a determinadas velocidades no vamos a tener tiempo de poder frenar. Y ahora lo que quería presentarles es una experiencia práctica que hicimos en Barcelona para abordar, para consensuar la línea de las zonas de circulación 30, 20, 10 en la ciudad. Los técnicos queríamos, en Barcelona habíamos firmado la Carta Europea de Seguridad Vial, en la cual nos comprometíamos en el año 2002 reducir el 50% de las víctimas mortales al año 2010, y por lo tanto estudiamos qué medidas teníamos que aportar
y teníamos muy claro que teníamos que aportar dos tipos de medidas: cumplimiento de la norma, uso de cinturón, casco, alcohol, teléfonos móviles, etcétera, cumplimiento de las normas y limitación de velocidad. Entonces quisimos convencer a los políticos que teníamos que empezar a trabajar en las zonas 30, como ya otras ciudades habían hecho. Ámsterdam, por ejemplo, es una de las ciudades líderes y habían conseguido reducción de los atropellos a la mitad, y por lo tanto nosotros también queríamos estar allí. Y para convencer a nuestros políticos que aceptaran esa medida, que no la tenían muy clara, hicimos el siguiente experimento, el siguiente estudio. Se basaba en dos de los conceptos que antes hemos planteado. Una, el espacio-tiempo, o sea, frente a un mismo lugar donde vamos a reaccionar, según a qué velocidad, vamos a tener un tiempo y un espacio antes de que reaccionemos, o un tiempo antes de que reaccionemos, por lo tanto nuestro vehículo habrá recorrido un espacio, y luego un espacio para la frenada, ¿vale? Entonces, a diferentes distancias donde se produzca la colisión, el espacio-tiempo de ese vehículo, a diferentes velocidades, el espacio-tiempo de ese vehículo lo va a tener para frenar o no. Ese es uno de los principios en que nos basábamos, el primero. Y el segundo, el que decíamos antes, que a determinadas velocidades los estudios evidencian de que el cuerpo humano resiste a la colisión, y a determinadas velocidades el cuerpo humano ya no resiste a la colisión. Y entonces hicimos el siguiente estudio. Se trataba, como les decía, de ver qué pasaría en nuestra ciudad, en la ciudad de Barcelona, si un accidente con resultado de atropello se hubiera producido a otras velocidades, teniendo en cuenta estos dos principios que hemos dicho anteriormente, y luego teniendo en cuenta el perfil de la accidentalidad de los atropellos de la ciudad. Entonces se cogió toda la base de datos de accidentalidad. Barcelona tenía en esa época alrededor de unos 10.000 accidentes con víctimas, de los cuales unos 3.000 eran atropellos. De esos 3.000 se buscó cuántos de ellos teníamos información sobre las lesiones en las bases de datos hospitalarias. En aquel momento no estaban cruzadas, por lo tanto no encontramos información de todos. Alrededor de un 60% de los casos encontramos información. Y luego se buscó también de cuántos accidentes o de cuántos atropellos había. La policía había notado la distancia de la marca de frenada, o sea, la huella que había dejado las ruedas en la frenada. Y así el Centro de Investigación IDIADA podía reconstruir y relacionar la velocidad con la velocidad de impacto y con las lesiones. Este estudio fue un estudio que pudimos hacer con un centro investigador, donde testean la eficacia de los vehículos, forman parte del proyecto IRAP, y con la asociación, el RAC, la Asociación de Conductores de Cataluña. Bueno, entonces vimos que la muestra era representativa del conjunto, por eso lo hicimos también el estudio, y escogimos un accidente donde estaba muy bien documentada la huella de frenada. Se trata de una colisión en un cruce, es un atropello, un turismo contra un peatón. Es el peatón el que desobedece el semáforo, no se dio cuenta que estaba en rojo, era a las 8 de la mañana, no se ve aquí. El peatón resulta herido. El turismo iba a 57 kilómetros por hora, el peatón a 15, iba corriendo, iba haciendo footing por la mañana. Seguramente debería ir con cascos, por eso no se dio cuenta que venía un vehículo.
El turismo frenó bruscamente, el peatón iba a velocidad constante, por lo tanto la colisión se produjo a 27 km por hora y el peatón iba a 15 km por hora. Y aquí veríamos la reconstrucción sobre el atropello. Ya les digo que tenemos toda la información está en un CD que les haré llegar a la agencia para que ustedes puedan consultarlo o colgarlo en la web o en internet, y allí está la información de las lesiones, del impacto en el vehículo, etcétera, etcétera, y en eso no vamos a entrar porque sería muy detallado, pero en todo caso con la imagen ya tenemos suficiente para ver que el impacto en la persona pues causa heridas, no fueron heridas muy graves, pero causa heridas y por lo tanto una baja en la actividad de la persona. Luego se hicieron una reconstrucción a diferentes velocidades. Vamos a hacer primero esta primera, que es a muy poca, o sea, a 3 km por hora menos, para demostrar cómo la velocidad hay a ciertas franjas es mucho más eficaz la velocidad en la ciudad. Y en este caso, el impacto de la colisión, o sea, el coche tuvo un espacio-tiempo suficiente como con 3 km por hora menos de velocidad inicial. En la colisión, aquí no se ve porque, bueno, yo no sé si ustedes lo ven aquí detrás, el impacto se produjo a 10 km por hora menos, no a 27 km por hora, sino a 17. Es decir, el resultado en la lesión habría sido muy distinto. Y luego, aquí veríamos el accidente si se hubiera producido iniciado la frenada a una velocidad de 30 km por hora. En el mismo lugar donde el conductor vio al peatón que iba a pasar y que no iba a parar, si el turismo hubiera ido a menos velocidad, no se hubieran alcanzado nunca y hubiera frenado con la misma intensidad, evidentemente. Es decir, el espacio-tiempo, en un espacio tan pequeño como es en una ciudad, el espacio-tiempo es fundamental para poder evitar y esquivar el accidente. Ahora hemos hecho una reconstrucción a una velocidad mucho más importante, a 62 km por hora, y por lo tanto una velocidad de impacto a 40 km por hora. Es decir, en el mismo punto el vehículo, el conductor habría empezado a frenar con la misma intensidad. Sin embargo, el espacio y la velocidad que llegó al punto de conflicto fue mucho mayor. Y aquí veríamos lo que habría ocurrido si la velocidad hubiera sido 70 km por hora. Bueno, tan solo una imagen vale más que 1000 palabras, y esto quería decirles que es importante de ver cómo la velocidad en la ciudad debería ser el centro de la política de seguridad vial para conseguir resultados beneficiosos. Bueno, en aquel caso, aquello se infirió al conjunto de los accidentes y se concluyó que de los 3.000 accidentes, si todos hubieran ido, de los 3.000 atropellos, si todos hubieran ido un 10% menos de velocidad, habríamos evitado el 50% de los atropellos. Por lo tanto, bueno, ahí años después se empezó a plantear la incorporación de las zonas 30 en la ciudad de Barcelona. En el año 2007 se tardó un poquito porque las decisiones cuestan. Se implementaron 5 zonas 30 y la Agencia de Salud Pública de Barcelona hizo una evaluación después, 2 años más tarde, sobre los resultados y la eficacia de la medida. Es importante para el gestor público que toma este tipo de decisiones
que es muy importante que pueda tener un agente externo objetivo que pueda evaluar el resultado de sus acciones, porque esto le va a dar muchísima fiabilidad. En Barcelona la Agencia de Salud Pública es una agencia de reconocida solvencia investigadora en temas de salud pública, y la seguridad vial es un tema de salud pública, y ellos hacen evaluación de las políticas de seguridad vial y la verdad es que es una garantía para la ciudadanía. Bueno, el resultado, aquí lo habrán podido ver de alguna manera, pero el resultado daba de que efectivamente disminuyó la accidentalidad en los 2 años siguientes, incluso si se ve en la evolución, en la evolución mensual de la accidentalidad, en esas zonas fueron reduciéndose los accidentes con lesiones. Pero un tema muy importante que no habíamos previsto y nos apareció es que también había bajado la accidentalidad de las motociclistas. Un tema por el cual no se había hecho la medida y sin embargo resultó más efectivo incluso para los motociclistas. Bueno, entonces ahí se han continuado con esta línea de acción que nos parece que es una de las más efectivas. Y aquí he recogido, ya para acabar, algunos ejemplos de cómo han resuelto algunos países el tema de la estandarización, regulación de las zonas 30. Como les digo, les recomiendo que se lean la newsletter del ETSC, la última que ha publicado, porque explica la experiencia que están teniendo en Reino Unido, en Italia y en Francia, concretamente en París. Nosotros hemos tomado como documento de referencia el del CERTU, el Instituto Francés de Apoyo a las Ciudades en Políticas de Movilidad, porque es el que ha teorizado sobre los temas de seguridad vial urbana. Y han redactado esta propuesta de código de la calle. Claro, quien legisla es el Estado, la ley de seguridad vial, las ciudades, pues los reglamentos de movilidad urbana, ¿no? Pero las ciudades una a una tienen que inventarse un poco la rueda. Entonces en Francia existe este departamento que de alguna manera aúna esfuerzos y CERTU promueve el código de la calle para que las ciudades adopten criterios similares a estos, que existan zonas peatonales en las que es el ciudadano a pie el único que va a moverse en esa zona peatonal, y en el caso que tenga que ir un vehículo, pues porque tiene que ir a hacer una actividad de carga y descarga o porque tiene que ir a llevar un pasajero a su casa, el vehículo va a tener que ir por debajo de la velocidad de los peatones. Luego hay unas zonas de encuentro que suelen ser unas plataformas únicas donde no hay aceras porque son calles suficientemente estrechas, donde van a tener que convivir en el mismo espacio los peatones y el resto de vehículos. Y en ese caso, en Francia promueven que el límite sea 20. Aquí tienen prioridad los peatones, pero en la misma espacio van a convivir todos los modos de transporte. Y luego hay el tercer nivel, que serían las zonas 30, donde hay espacio segregado para el peatón y los medios motorizados. El peatón tiene aceras y los medios motorizados tienen su calzada. Pero al ser espacios, las zonas 30, al ser espacios pequeños, por lo tanto, muchas posibilidades o muy poco espacio para la reacción, limitan la velocidad a 30 para que el vehículo tenga tiempo suficiente para evitar el conflicto. O dicho de otra manera, visto desde el tipo de actividad que se prioriza en este tipo de calles, la actividad fundamental en las zonas peatonales es la actividad humana, urbana, mientras que la circulación apenas existe, y a medida que la circulación va tomando más protagonismo,
vamos dejando menos espacio a la actividad humana y a esa actividad la vamos a tener que proteger, separándola de la del tráfico, y ahí es donde vamos a poder tener unas velocidades más alzadas. O visto de otra manera, en las zonas peatonales serán zonas donde el flujo de peatones va a ser muy importante y el flujo de vehículos muy pequeño. Solamente van a acceder los servicios de los residentes y la circulación estará prohibida o a 10 kilómetros por hora. No va a haber sentidos de circulación porque es que casi no circula nadie, no hay aparcamiento en la calzada, la plataforma es única y seguramente vamos a tener que poner elementos que protejan o que eviten que los vehículos entren a determinadas horas o entren definitivamente nunca, ¿no? La prioridad peatonal en esas zonas de espacio compartido, donde va a tener que haber mucho flujo de peatones, porque si no, no tiene sentido, pocos vehículos al día, también los imprescindibles para la actividad de esa zona, donde algunos vehículos no van a tener acceso, como van a ser los vehículos grandes o los camiones, donde hay un único sentido de circulación, aparcamiento no debería haber o puede ser excepcional, la plataforma es única porque no hay espacio para más, son calles de menos de 7 metros de anchura, por lo tanto no hay espacio suficiente para proteger al peatón en la acera y por lo tanto ahí la velocidad va a ser por debajo de la velocidad de peatón, que es considerada a 10 kilómetros por hora. Luego tendríamos las zonas 30, donde aquí ya pasan vehículos y hay espacio segregado, acera para los peatones. Por lo tanto, vamos a proteger a los peatones. Puede haber aparcamiento perfectamente y todos los vehículos van a pasar por la calzada. Es decir, las bicicletas van a convivir con los vehículos. Las bicicletas a 30 kilómetros por hora pueden convivir perfectamente con los turismos. No van a tener conflictos para poder circular. Y luego, por último, pues vamos a tener las vías convencionales, las que estamos acostumbrados ahora, donde el turismo es el que tiene más espacio, es donde la calzada es la que ocupa más espacio, las aceras tienen seguramente espacios mucho más pequeños, pero en este tipo de vías vamos a tener que segregar el espacio para las bicicletas. Ahí las bicicletas no pueden competir con el vehículo privado. Y ahí vamos a tener a las bicicletas que tener o bien por vías segregadas, que tampoco no pueden ir por la acera porque sí que son agresivas con los peatones, y ahí vamos a tener que buscar elementos de protección y de separación de cada uno de los casos. Aquí les he querido poner tan solo 4 fotografías, sé que más tarde van a trabajar más este tema, pero tan solo para enfocar que no todo vale en el diseño urbano para esto que estamos hablando, para proteger a los, o para ser eficaz en la protección de los usuarios vulnerables. Para que un vehículo baje de velocidad tenemos que ayudar al conductor a que baje la velocidad. Por lo tanto, este es un ejemplo en Barcelona, por ejemplo, que las zonas 30 tienen, por ejemplo, los vehículos que subir a la acera para entrar en la zona 30. Y aquí tenemos espacio para el aparcamiento, la acera. Y en este hecho de subir y de pintar en la entrada de otra manera y con unos resaltes que resuenen, el vehículo seguro que va a adaptar, o el conductor va a adaptar su velocidad. Esto es el ejemplo de Pontevedra, que ha buscado otras formas de resolverlo, pues que es, bueno, pues haciendo que el conductor se dé cuenta porque tiene que hacer unos giros para entrar en la zona 30, es un espacio muy estrecho, por lo tanto tiene que reaccionar y situarse en el entorno que se le está planteando. O aquí una zona peatonal donde no van a tener que entrar los vehículos y los vamos a proteger. Esto es una zona 30 que no debería ser. Esto no es una zona 30.
Esto es una calle con 2 carriles de circulación, con espacio suficiente para los peatones. ¿Cómo vamos a decirle aquí a un turismo que vaya a 30? Aquí ya podemos traer un regimiento de policías para vigilarlo esto. Esto no es una zona 30. Entonces, bueno, tan solo quería mostrar cómo es importante que haciendo cosas que a lo mejor no son unas grandes inversiones, es verdad, hay que pensar antes de tomar algún tipo de decisiones. Por último, decirles, o repasando todos los temas que hemos tratado, que las ciudades debemos intentar que las ciudades piensen en los ciudadanos, que son ellos los protagonistas, no son los medios de transporte, y que el incremento de movilidad exige modelos de movilidad sostenibles y seguros, que el enfoque seguro debemos de irlo incorporando a nuestras quehaceres, a nuestra política, a nuestra responsabilidad, y que el fallo humano es posible y que por lo tanto el hecho de que alguien se ejerza un derecho que es el desplazarse no puede costarle la vida. Las ciudades debemos de proteger a los usuarios más vulnerables, a los peatones y ciclistas, y por lo tanto vamos a tener que tomar acciones decididas para este fin. La administración local tiene un papel fundamental en la política de seguridad vial, porque tan solo ella puede ejercer algunas competencias que otras administraciones no pueden, la de liderazgo, la de distribución del espacio público, etcétera, la de convencimiento con los usuarios, el debate con los ciudadanos, y que por lo tanto la ciudad debe incorporarse a la política de seguridad vial de una manera decidida, y que la velocidad es un elemento clave de esta política de seguridad vial, porque las ciudades son espacios de convivencia, son espacios muy limitados, y el espacio-tiempo debe de permitir que los dos personas en conflicto tengan el tiempo suficiente para reaccionar y poder evitar una cosa que no querían, que era incurrir en la seguridad de alguien. Bueno, aquí hay algunas de las páginas web más importantes en temas de evidencias científicas, buenas prácticas y recomendaciones con respecto al sistema seguro, al sistema de movilidad y la velocidad puesta a disposición de la seguridad de los ciudadanos. Bueno, yo quería transmitirles un poco nuestra experiencia, decirles que hay que ser valientes, hay que tomar decisiones, hay que tener muy claro cuál es el objetivo, y con transparencia y con visión común se consiguen resultados. Lo hemos probado, lo hemos documentado, y por lo tanto animarles a que ustedes también tomen este tipo de decisiones en sus ciudades, que verán cómo sus ciudadanos van a estar mucho más confortables y van a vivir mejor. Muchas gracias.